Muy bien. Disculpen los inconvenientes técnicos. No logramos hacer el link entre Zoom y el Facebook Live. Entonces preferimos hacerlo directamente en Zoom para que quedara grabado y tener toda la información acá. Entonces el tema de hoy parece que es un poco fuerte. Parece que tuvo resistencias tecnológicas. Suele pasar a veces este tipo de situaciones, ¿verdad? O sea, el tema de las lealtades invisibles o lealtades inconscientes familiares tiende a ser bastante intenso. Y nos impele a todos, nos toca a todos, como decíamos, como pusimos un post en el grupo, por pertenecer a una familia tenemos sí o sí lealtades familiares. Y es un tema bastante amplio que puede abarcar todos los aspectos de la vida. Y entonces nuestra intención es como esclarecer un poco desde algunos ángulos, de algunos ejemplos que tenemos de cómo pueden impactar las lealtades familiares, porque es un tema realmente vital, porque tiene que ver con nuestra libertad, nuestro libre albedrío, el sentirnos plenos o no en esta vida, y no es sencillo muchas veces detectar o determinar cuáles son las lealtades que tenemos. Entonces vamos a dar algunas pistas. Repetimos, hay un chat, ¿verdad? Para los que quieran comunicarse. O también, si nos dicen, podemos activarles el micrófono un momentito para que hagan su pregunta. Exactamente. ¿Quieres decir algo? Gracias. Bueno, pues buenas noches entonces. Como dice Juan Carlos, pues el tema mueve y vamos entonces a estar platicando hoy de qué es eso, qué es lo que hay detrás de esas lealtades familiares invisibles o patrones repetitivos o contratos heredados o como lo quieran ver, entendiendo que es un término que ha surgido dentro de las corrientes transgeneracionales y de todos los que han estudiado la influencia y el impacto de los ancestros en nuestra vida. Entonces vamos a estar tratando el tema. Estuvimos esta semana en el grupo de Facebook hablando un poquito de las lealtades, qué es eso de la lealtad, cuáles son esas cosas que se repiten, con qué cosas que yo hago o dejo de hacer siento que traiciono a mi familia o siento que me aprueban o siento que no encajo cuando hago o no hago algo. Por ahí vamos a hablar un poquito hoy entonces de las lealtades. Así que vamos a comenzar ya en serio. Muy bien. Entonces, la palabra lealtad nos dice mucho ya del tema, ¿verdad? O sea, es algo que nosotros estamos siguiendo y que estamos imitando respecto a lo que nuestra familia nos inculcó, nos enseñó, aunque no nos haya dicho una palabra sobre eso, o estamos yendo totalmente en contra, es decir, en el opuesto de lo que la familia esperaba de nosotros. Entonces aquí se da una situación bien fuerte, porque todo hijo, toda hija, ¿verdad? Todo ser humano tiene no solo el derecho de pertenecer, sino que parte de lo que le da su valor o la autoestima, su autovalorización en esta vida es el hecho de sentirse perteneciente a un sistema familiar. Es más, yo diría que la mayoría, o sea, como una buena fuente de todos los conflictos de los seres humanos, tiene que ver con que si yo me sentí perteneciente, valorado, visto, sostenido por mi familia o no. Y de ahí podríamos desprender muchas de las patologías, casi todas diría yo. Porque, como veremos más adelante en algunos de los temas de la psicogenealogía, la intención de los padres de engendrar a un hijo viene meses antes de la concepción. Inconscientemente los papás están pensando en los hijos antes de ser concebidos, por lo menos 9 meses antes. Ya hablaremos más adelante de esto. Entonces, ¿cómo venimos a este mundo? ¿Qué expectativas tienen nuestros padres? ¿Somos el fruto de qué? Realmente de un amor y de una unidad en esa pareja. Muy pocas personas pueden decir eso, o tal vez más podemos decirlo, pero muchos tal vez no fuimos deseados exactamente, sino fuimos el resultado de un momento, de una circunstancia. Entonces, desde ahí viene el hecho de sentirnos acogidos, seguros, pertenecientes a una familia o no, y desde ahí empiezan nuestros conflictos, porque toda la vida vamos a estar tratando de ser vistos, ya sea porque
estamos haciendo lo que nuestra familia, nuestros padres esperan y entonces esperamos ese reconocimiento y todos esos premios y simplemente tal vez ser los preferidos, o todo lo opuesto. Si en realidad no nos esperaban, no nos querían, fuimos una sorpresa, y entonces vamos a tratar de buscar la atención de nuestros padres haciendo lo opuesto porque no nos sentimos pertenecientes y queridos. Entonces, como le digo, la raíz de esto es muy pesada, es muy intensa. Muy bien. Pues entonces es de tomar conciencia, ¿verdad? Como dice Juan Carlos, somos realmente un ser que llega a este mundo con una gran mochila encima y que nuestro árbol va a impactar muchísimo, sobre todo a ese nivel inconsciente, ¿verdad? Se habla, como lo hemos dicho ya en alguna otra ocasión, que estamos programados al 97 o 98% y parte de esa programación viene de nuestro árbol, de ancestros cercanos, como pueden ser nuestros propios padres, o ancestros de generaciones atrás que ni siquiera conocimos, de los que no sabemos nada y que por lo mismo, como no sabemos nada, no podemos atar cabos y saber de dónde viene ese programa que estamos repitiendo. Conforme vamos investigando en nuestro árbol y vamos tomando conciencia, vamos consiguiendo datos de uno u otro lado, empezamos a ver cómo es que nuestra vida puede estar pareciéndose o siendo un espejo de la vida de algún ancestro en algún área. Puede ser en lo económico, puede ser en el tema de pareja, puede ser en el tema de salud, donde tantas familias dicen que todos en la familia padecen de X padecimiento que ha venido de generación en generación y realmente lo que hay es una lealtad a esa enfermedad en la que para ser parte de la familia necesito tener la enfermedad, por decirlo de algún modo, o lealtades en la línea de las relaciones de pareja, si todas las mujeres de mi familia están solas, o si todos los hombres de mi familia son mujeriegos y se van, si yo soy diferente, estoy de alguna forma rompiendo con la lealtad, que no es algo que me impusieron o me dijeron a veces abiertamente, sino que simplemente a través de los mensajes subliminales casi, ¿verdad? De lo que veo, de lo que observo o simplemente de lo que traigo en las memorias, porque no los conocía a ellos, voy repitiendo esos patrones. Así que si tienen algún caso o están tomando conciencia de alguna situación de este tipo en su vida, nos pueden comentar en el chat y vamos discutiendo la situación. Sí, entonces el hecho de pertenecer a una familia puede ser de varias formas. Esto lo decía Bert Hellinger. Por consanguinidad, obviamente, ¿verdad? O sea, por llevar la misma sangre, el mismo apellido, ¿verdad? Entonces eso nos hace pertenecer. También puede ser que de alguna manera alguien de la familia vivió, digamos, alguien externo a la familia vivió con la familia y llegó a ser como ese tío, esa hermana, ¿verdad? Que no era de sangre, pero que fue adoptado, que era el hijo de alguien cercano y que no tuvo sus papás, etcétera. Entonces llega a formar parte tan intrínsecamente de esa familia que adopta los mismos patrones que la familia. Entonces se espera lo mismo de esta persona. Están entrando algunas personas ya. Muy bien, buenísimo. Bienvenidos a todos los que se acaban de conectar. Disculpen que no pudimos hacer el live directo, pero aquí estamos. Bien, entonces, yo diría que si el mundo fuera ideal y las familias totalmente maduras emocionalmente, el tema de pertenecer sería algo natural y las personas viviríamos en el paraíso que todos anhelamos vivir. Pero eso es una utopía, eso no existe todavía. Algún día tal vez la humanidad alcance sus niveles. Por lo tanto, todos venimos de un conflicto, normalmente venimos de una situación como hemos estado platicando en el grupo, de un ciclo que se repite, de algo pendiente de nuestros ancestros, de alguna situación donde nuestros padres no estaban bien. Pueden ser N cantidad de situaciones normalmente conflictivas, no con una intención negativa deliberada, sino como el resultado de nuestros vacíos, el resultado de nuestros pendientes en nuestro árbol genealógico. Entonces, por eso es que los hijos representamos o representan, si tenemos a nuestros hijos, el fruto de todos estos conflictos, de todos estos pendientes, de todas estas situaciones que nuestros padres o nuestros ancestros ni siquiera tenían claro. Por eso todos estos temas de árbol genealógico, ya saben,
tiene poco tiempo en la humanidad, tendrá unos 40 años de estar como rondando. Estamos empezando a entender cómo se transmite la información de un lugar a otro, que por cierto tiene que ver desde Rupert Sheldrake, este autor, este físico que descubrió los campos morfogenéticos, es decir, él describe cómo la energía que nos envuelve es la que hace que la información se pase de generación en generación. Rupert Sheldrake investigó cómo los animales se comunican entre sí, cómo las plantas se comunican entre sí, y ahora con el tema de las constelaciones familiares o el tema de lo transgeneracional, como otros temas que están surgiendo, entendemos que todos estamos conectados. Por cierto, por ejemplo, el coronavirus que está ahorita de moda, ¿verdad? Refleja la conectividad que tenemos en todo el planeta. Todos respiramos el mismo aire y todos estamos conectados. Entonces, es interesante en ese sentido, no estamos aislados realmente. Y en una familia con mucha más fuerza, porque convivimos juntos y tenemos precisamente los mismos patrones, los mismos ideales, los mismos conflictos. Entonces, creo que tú quieres hablar. No, te estaba viendo. No. Entonces, las lealtades tienen que ver con eso. ¿Cómo yo hago para ser visto en mi familia y ser como aprobado por mis padres? Y si fuimos hijos únicos, digamos que de una manera es más fácil, pero al mismo tiempo es más complicado, porque los hijos únicos pueden tender, bueno, normalmente, ¿verdad? Absorben mitad y mitad de mamá y papá. Entonces tienen que complacerlos a ambos. Y cuando son varios hermanos, entonces se puede diluir el asunto, entonces puede ser que a alguno ya no le toque tan fuerte, pero precisamente si hay algún hijo que es preferido por alguno de los dos papás, entonces los otros se van a resentir y van a empezar a hacer cosas para poder ser vistos y poder ser reconocidos. De verdad, es decir, la mirada de un padre o madre sobre sus hijos y cuánto le puede dar el valor y la aprobación, eso te puede marcar para toda la vida. O todo lo contrario, si no fuiste visto, si no fuiste reconocido. Y claro, aquí psicológicamente, más tradicionalmente, puede ser que en un momento de tu vida fuiste demasiado consentido y después ya no. Pero eso es un poco otro tema. Aquí el tema es que el árbol genealógico, según lo que ha vivido cada familia, tiene como ciertas tendencias o ciertos principios o ciertas como conductas que parecieran inamovibles. Y de alguna manera, es como un mandato del árbol que las generaciones siguientes tienen que funcionar de esa manera para poder pertenecer. Es decir, como si yo hago lo que se espera de mí, tengo el derecho, el pase libre de pertenecer a esta familia. Y si no lo hago, es decir, es como que soy expulsado, aunque nadie te lo diga explícitamente. A veces sí te lo dicen explícitamente, pero son los casos más pesados, ¿no? Entonces quisiéramos, como no tenemos directo el chat como el Facebook, pero hay un chat, si están en sus teléfonos, compus, laptops, perdón, sí, en sus dispositivos. Dispositivos o sus tablets, yo quiero decir tablets. Entonces busquen la cajita del chat y nos pueden preguntar, por favor, o abren su micrófono y hablan un momento, ¿sí? Para saber que están ahí. Sí, para saber que no estamos solos. Y mientras tanto, pues eso, para entender que hay un término que posiblemente es necesario recalcar y es esto de ser visto, porque podemos hablar coloquialmente, ¿verdad? Y me vio alguien o no me vio, o qué sé yo, pero a nivel de este tipo de corrientes se habla de cuando alguien es visto, es reconocido, que va más allá de si lleva el apellido. Por ejemplo, en nuestro medio coloquial igual decimos, no lo reconoció su papá, entonces no tiene el apellido, pero esto de ser visto va más allá. Podemos haber vivido toda la vida con una persona, con nuestro papá, con nuestra mamá, y nunca nos vio realmente como el ser que somos. Posiblemente nos vio a través de los conflictos o de alguna forma muchas personas lo dicen, pero yo siento que mis papás le ponían atención a mis hermanos y nunca a mí, por ejemplo. Hay veces que es parte de la situación personal de esa persona, pero hay ocasiones en las que realmente al estudiar en la dinámica familiar pareciera que ese hijo era invisible. O sea, había para todos, menos para él. A la hora de comprar regalos, todos tenían de cierto estatus, menos él. O a la hora incluso de repartirse un pastel, todos tenían cierto tamaño de pedazo y las sobras para él. Hay familias en las que es así.
Y entonces ese es el concepto de que alguien realmente no está siendo visto dentro de su entorno familiar. Puede ser que alguno de ustedes por ahí sienta que tuvo una situación así, que no se ha sentido visto, reconocido dentro del núcleo, o pueden notar, a veces es más fácil verlo hacia alguien más también, cuando vemos que a un primo, a una hermana, a la tía, qué sé yo, a esa persona parece que nadie la ve y nadie le pone atención en el sistema. Es alguien que está siendo no visto, no reconocido. Desde otro lado de las lealtades, recuerdo el primer taller que personalmente del árbol genealógico con nuestra maestra Nelis Palomo, que fue la primera mujer terapeuta, ¿verdad?, que trajo constelaciones a Guatemala. Digamos que ella nos vino a dar un módulo de una mezcla, como decía ella, de varias cosas. Creo que de ahí le aprendimos mucho a ella. Y entonces, corrigiendo, no fue en ese primer taller, sino que fue uno de los módulos de una técnica que se llama fotobiografía. Algún día haremos un taller de eso, es una onda genial. Porque te pedía llevar cierto número de fotos de las distintas etapas de tu vida. Y luego se iba analizando, ¿verdad? Y era, de verdad, era emocionante, pero en el sentido que tú sabías que ibas a encontrar cosas, ¿verdad? Cada vez que ya estaba cerca que te pasaba, era una situación como muy intensa, ¿no? Y recuerdo puntualmente una de las fotos, cuando estoy yo de adolescente, ¿verdad? Con mi familia de origen. Y luego hay otra foto donde estaba con Silvia y nuestro primer hijo. Y entonces cuando de repente la Nelis me dice, mira estas fotos, ¿verdad? Mira la posición, mira el lugar donde estás tú, donde está Silvia, donde está tu papá, tu mamá, donde estás tú. Es exactamente la misma posición, como el mismo semblante, como la mirada como perdida, como la misma distancia. Fue impactante realmente, ¿verdad? Cómo uno puede copiar los patrones y ser leal precisamente a donde viene detrás. Tan exacto. Y recuerdo, ese módulo fue muy importante para mí porque estaba en alguna de las situaciones personales que he vivido y eso me ayudó a tomar conciencia, ¿verdad? En qué estaba yo repitiendo y no me daba cuenta y qué giro necesitaba dar para poder ser más yo mismo y tener más libertad en mi vida. Y tal vez tú no te acuerdas, pero sí me recuerdo la plática que tuvimos después de ese módulo. Fue muy importante. Okay. Entonces, vamos repitiendo sin querer, ¿verdad? Vamos a ir viendo algunas cosas más. Por ahí alguien nos pone, aplica igual cuando un hijo fallece y nunca se habla de él. No tengo muy clara si entendí la pregunta, pero digamos que si es en cuanto a la lealtad, ese hijo precisamente puede haber fallecido siendo leal a un ancestro que también falleció, y entonces ahí puede estar la lealtad. Y luego cuando en cuanto a que no se habla de él, igual, no importa que digamos, un siguiente hermano nace y nunca supo de ese hermanito que murió, por decirlo así, e igualmente puede llevar la lealtad en su vida, siendo leal a su hermano, puede tener muchos accidentes, meterse en problemas, qué sé yo, porque es una forma de ser leal al hermano que muere. Entonces, si es por ahí, Brenda, aquí va tu pregunta, si no importa, si no conocimos a la persona, si nunca nos dijeron nada de esa persona, las lealtades se empiezan a manifestar y obviamente, como decíamos, cuando ya tenemos información del árbol, es más fácil decir, esto obedece a tal situación que vivieron mis ancestros. Pero si no, como nos suele pasar, vamos viviendo las circunstancias, las situaciones y decimos, qué raro esto, ¿por qué me pasará aquello? Pero sin tener conciencia de que estamos simplemente en automático activando algún patrón repetitivo que el árbol nos muestra. Bien, por aquí otra pregunta. Dicen que a partir del tercer hijo a los papás les cuesta mucho vernos. Fíjate que lo que dice nuestro maestro Claudio es que el octavo hijo, realmente ese ya nadie lo ve, del octavo en adelante. Seguro que el tercero ya cuesta un poco más, ¿verdad? O sea, respecto al primero y al segundo. Pero digamos, al menos en los estudios que hay, es del octavo. Del octavo en adelante es ya casi que mamá no tiene ojos ya realmente para esos hijos. Recuerdo un caso de una chica que me parece que su mamá y su papá, cada quien tenía hijos ya antes, ¿verdad? Como 5 o 6 hijos cada uno.
y después se juntaron y nació ella y alguien más, algo así. Total que eran como entre 12 y 14 hijos, ¿verdad? De todo. Y entonces, claro, a ella ya era como la 13ª o 14ª. Ella nadie la miraba y los que eran sus hermanos mayores podrían haber sido sus papás. Entonces, el mecanismo que ella utilizó, o sea, descubrió que era muy buena para los estudios. Y entonces ella empezó a hacer súper pila, ¿verdad? Iba a ser otra palabra, pero por respeto aquí a la joven presente y a ustedes. Entonces, muy pilas. Entonces, eso hizo una diferencia entre los demás. Y claro, eso de alguna manera después en su vida, en su trabajo, en sus estudios, tuvo una implicación, porque había agarrado esa fórmula para poder ser vista, pero eso mismo después, cuando todo lo llevamos a un extremo, eso se vuelve en contra de nosotros hasta que lo vamos alineando. Entonces, por sobrevivencia vamos a hacer cualquier cosa para ser vistos, pero la lealtad es más allá de ser vistos, es el derecho de pertenecer a esta familia. Y muchas veces también lo hacemos en sentido opuesto, o sea, cuando en algún momento yo he acompañado a algunas personas en la clínica y, por ejemplo, la persona, el papá estuvo ausente, por ejemplo. Y entonces se busca una pareja que al final va a estar ausente, una pareja ausente. Y entonces es una forma inconsciente de buscar a su papá y es una forma inconsciente de decirle a su mamá, yo igual que tu mamá. Esa es exactamente una lealtad de cómo queremos presentarles cómo funciona. Ok, hay más preguntas por acá. Más bien, si se es invisible, ¿cómo sabemos si nos importa a los demás? ¿Nos impacta a los demás o es invisible si solo está bien? Sí, no es muy claro para nosotros otra vez, pero de alguna forma el concepto sigue siendo el mismo. No importa, siempre todos llevamos encima alguna lealtad invisible. Y digamos que existen las constelaciones, existen las intervenciones dimensionales, existen otras técnicas seguro con las que se puede encontrar una lealtad, existen las técnicas psicoenergéticas con las que se puede medir también si hay una lealtad y se pueden ir quitando. Pero digamos que precisamente porque son invisibles, no las vemos, no sabemos que están ahí, pero están. Entonces, una de las claves que nos puede servir es tomar en cuenta cuando hay situaciones que nos cuesta mucho decidir si las hacemos o no en relación a nuestro núcleo, a nuestra familia, porque sentimos que si las hacemos, vamos a sentirnos culpables de haberlo hecho. Por ejemplo, puede ser algo tan sencillo como en gente joven hemos visto situaciones de que ya trabajan por su cuenta, les sale la oportunidad de un viaje, por ejemplo, pero se sienten culpables de cómo no me voy a llevar a mis papás o a mis hermanos, ¿verdad? Porque realmente debería de llevármelos, pero pues esa es una lealtad que nos dice que a donde va uno van todos ahí en molotito, ¿verdad? Pero realmente no tiene que ser. Y la persona le cuesta tomar la decisión, ¿será que me voy? ¿Será que no me voy? ¿Pero qué van a pensar? Qué pena que no me los llevo, me gustaría llevármelos, o tal vez no me gustaría, pero siento que debería llevármelos, y entonces hay esa sensación de culpa, de incomodidad. Entonces ahí podemos estar hablando de una lealtad. O en casos más grandes, cuando por ejemplo hay personas que han tenido una pareja, han estado a punto de casarse y finalmente no se casan porque sienten que no pueden dejar a sus papás. Y por ejemplo, qué sé yo, que se iban a casar y se iban a ir a vivir ahí con los papás, y la otra persona de la pareja dice, no, mejor vamos a vivir a otro lado, y eso hace que termine la relación y la persona regresa a quedarse en casa, por ejemplo, cuidando a sus papás. Entonces, eso es una gran lealtad familiar, porque realmente la vida va hacia adelante, y cuando un hijo se va hacia atrás, digámoslo así, hacia cuidar a sus padres, que obviamente todos como hijos podemos apoyar, ayudar, de alguna forma cuidar, pero hacernos cargo y dejar mi vida por la de ellos, ahí estamos entrando en un desorden sistémico en el que hay una gran lealtad familiar. En esa línea también hay familias donde ninguno de los hijos se casa, por ejemplo, y varios se quedan en casa cuidando a papá y a mamá, o por alguna razón ninguno se casa o se casan y no tienen hijos, porque hay una lealtad, algo que están manteniendo como cuidado, porque así debe de ser dentro de la norma inconsciente, que no es que uno lo diga, ¿verdad? No es que yo diga, ay, sí, es que como en mi árbol yo tengo una lealtad y por eso decidí no casarme. No, no lo hablamos así, sino que simplemente vamos en el automático y esas circunstancias nos van como atando o limitando en algún área de la vida. No sé qué hay por ahí.
Aquí alguien nos cuenta que sus abuelas nunca se casaron, solo convivieron con sus abuelos. Ajá. Y que esta persona lleva muchos años viviendo con su pareja, pero ella nunca el matrimonio le ha atraído. Es exactamente eso. Porque la lealtad, sobre todo, como decimos, es una forma de decirle a mi árbol, miren, yo soy como ustedes. De verdad, no me olviden, no me abandonen. Sí, es muy fuerte. Recuerdo una intervención dimensional que hicimos, eso para mí fue muy impactante, porque llegaron dos jovencitos, tendrían unos 19, 20 años y mucho, ¿verdad? 20, 21, por sí, ahí. Y estaban recién casados, bueno, más o menos, tenían 2 niños, una niña que llegaba casi a los 2 y el otro, no sé si era de meses. Y la cuestión es que la niña se les había caído y se había abierto el cráneo. Se había fracturado el cráneo. Fracturó, pero no le pasó nada, o sea, es decir, nada más que la fractura, no se lastimó, todos los exámenes salieron bien, pero alguien le dijo que era bueno que hicieran una constelación familiar para poder como limpiar lo que podía venir después, ¿no? O ver de qué se trataba. Entonces, cuando estábamos en el campo, el papá, que era este jovencito, nunca vio a sus hijos, ¿verdad? Hasta el final, claro, ya cuando se armonizó todo, pero los 2 niños permanecieron acostados, los representantes tirados en el suelo. El pequeño nunca abrió los ojos, ¿verdad? Y el papá, ¿dónde miraba? ¿Dónde estaba su mirada? Miraba a 3 personas que habían fallecido, a su papá, que había muerto, a una tía prima o algo así, alguien joven, ¿verdad? Que era muy cercano a él, y a alguien más, otro familiar. Entonces, el papá miraba a otro lado y los hijos estaban en otro lado. Entonces, ¿qué pasaba acá? La niña, cuando se le resbala, ¿verdad? A ellos, y se cae al suelo, ¿no? Se rompe el cráneo. Entonces, es como una interpretación de que ella quisiera mejor estar muerta, tal vez así su papá la miraba. Eso fue lo que entendimos y fue muy impactante. Claro, todo esto es más que inconsciente. Y el niño pequeño en la constelación no abrió los ojos para nada, claro, hasta el final, porque también es como estar dormido, es como estar muerto, ¿no? Es decir, tampoco su papá lo miraba. Entonces, los hijos pueden llegar a dar la vida, es decir, a morir, con tal de que sus papás estén bien o con tal de que sus papás los puedan ver. O otra interpretación de la lealtad es, mejor me muero yo que mi papá, ¿sí? Porque lo amo tanto. O sea, hay extremos donde cuando los programas son muy fuertes en el árbol, que eso puede suceder. De hecho, todas las muertes que suceden de cualquier edad siempre va a pertenecer a una lealtad en algún sentido. Solo que no tenemos las historias de todas las personas, ¿no? Pero así funciona esto. Por eso Hellinger dice, la lealtad va más allá de la vida, porque la persona puede entregar su vida. Bien, entonces, dice alguien acá, y entonces a mi manera soy leal conmigo misma. Pues no sabemos qué pensaste antes, Lili, pero yo te creo. Ale dice, con mi esposo siempre hablamos de romper ciclos y no repetir patrones en crianza al ser cuidadosos uno con el otro. Los 2 venimos de una familia separadas por una infidelidad y otra por neurosis. ¿Será un modo de romper esta lealtad? Exactamente, sí. Por supuesto, porque cuando hay más conciencia y cuando de alguna manera, por ejemplo, ustedes 2, si son más maduros, si son más como responsables con su propia vida, tienen más alcance de ver más cosas que su familia no. Y eso es lo que decíamos en el grupo, ¿verdad? Entonces ahí sentimos que traicionamos a nuestra familia o que ellos se sienten traicionados por nosotros o somos las ovejas negras porque no estamos haciendo lo que ellos esperarían, aunque sean enfermizos, ¿verdad? ¿Cómo es que vas a estar con esta persona si todos los hombres son iguales, todos son infieles, te va a ir igual que todos? Podría ser un mensaje. Y entonces aquí la persona podría estar, híjole, tal vez tienen razón, entonces mejor me separo, ¿verdad? Porque mi mamá tiene razón, entonces así estoy igual, vivo lo mismo que ella. O ir en contra de esa lealtad, decir, ok, esa es la experiencia de ellos, yo estoy construyendo algo, no puedo garantizar nada, pero yo confío en que lo podemos hacer diferente. Y entonces es cuando se va trascendiendo la lealtad, que no es sencillo.
con lo que decía Ale, precisamente, digamos, ya ustedes dicen, lo hablamos con mi esposo, ya hay una conciencia, pero cuando no la hay, es cuando caemos en los patrones repetitivos sin darnos cuenta. Y al ser uno quien empieza a romper los patrones, puede ser que precisamente por eso es mal visto dentro de la familia y uno se vuelve el raro o lo critican por cualquier cosa porque de alguna forma me salí del esquema esperado. Pero digamos que si logro trabajar esa situación de sentir que me rechazan un poco o que ya para ciertas cosas no me invitan y aún así yo siento que entiendo que es mi familia, la amo, la respeto, la honro, pero no me enredo en sus conflictos y en sus patrones, puedo ir saliendo adelante. Entonces, de eso se trata, de ir tomando conciencia, de ir hablándolo en cosas grandes y en cosas más pequeñas. Puede ser, como decían acá, ¿verdad? Cuestiones ya de la crianza de los hijos, de buscar hacer una familia, una pareja sana, unida, aun cuando ambos venimos de familias disfuncionales, que eso es muy común en nuestro medio. Y de alguna forma ir sanando cada quien sus propias heridas para poder llenar los vacíos de que no hubo papá o de que papá y mamá siempre se peleaban o de lo que sea que viví y no tener que repetirlo. Pero precisamente de eso se trata, de empezar a tomar conciencia para cortar los patrones. Puede ser en cosas tan sencillas como, por ejemplo, hay papás de antes, ¿verdad? Que nunca se acercaron a los hijos a dar un beso, un abrazo, a decir un te quiero, por ejemplo. Y entonces yo de hijo, pues crecí creyendo que eso era normal, pero cuando ya tengo hijos y entro en la dinámica de eso es normal o cómo se hace para romper eso, puedo entrar en ese juego de que, pero total, a mí así me crearon y yo estoy bien, ¿verdad? Yo aquí estoy. Pero algo me dice que puedo hacerlo diferente también y ahí es donde entra todo mi ser en conflicto cuando tengo que decidir si rompo el patrón o simplemente sigo con lo que conozco porque así viví, así me tocó a mí, ¿verdad? Sí, aquí dice Olga, mi madre perdió a mi gemelo en el 4 mes y el doctor le dijo que iban a seguir el embarazo y a ver qué pasaba. Nací a tiempo exacto y de niña sentía una sombra conmigo. Digamos que en ese caso, más que una lealtad, sí. Es una cuestión muy común energéticamente, ¿verdad? Es incluso en todo lo transgeneracional, es como llevar al muerto encima o tener al otro pegado, porque realmente se puede comprobar cuando está pegado en el aura, ese espíritu, esa persona que falleció está pegada a mi aura. Y en esos casos también hay, digamos que en este caso fue en el embarazo, pero a veces sucede con familiares que mueren y el otro nace, por ejemplo, como hablamos la semana pasada, nazco yo, pero cabal, mi abuelita había fallecido, por ejemplo, y después, cuando crezco o durante la vida, puedo sentir que siempre tengo una señora cerca, o casi que la veo, la sueño, y es porque de alguna forma está su presencia muy fuerte en mí, en mi entorno, y puede estar marcando mucho de mi destino, por decirlo de alguna forma. Bien. También sucede un fenómeno, o hay una forma de explicarlo. Personalmente, cuando tenía 16 años, tomé una decisión, ¿verdad? De tomar un estilo de vida. Y luego, exactamente, o sea, 10 años después, salí de esa situación y regresé a casa nuevamente. ¿Qué quiero decir con esto? Después ya con los estudios, con las terapias y los talleres y todo, entendí que de alguna forma yo quería ser diferente a mi familia, yo no quería como pertenecer de la misma forma que ellos y tal vez de alguna forma, tal vez como un tanto rebelde, un tanto heroica, ¿verdad? Según yo, y también idílica al mismo tiempo y fantasiosa. Yo quería como enseñarles otra forma diferente. Todo esto inconsciente, ¿no? Entonces es como que en lugar de ir recto y ir a donde ellos iban, no, yo soy más inteligente y yo me voy por acá. Pero 10 años después llego exactamente al mismo lugar donde yo no quería llegar. Y eso desde análisis transaccional, que es donde también Hellinger toma muchísimo del tema de la programación de vida, se llama argumento de vida, es un primer quiebre del argumento. Es decir, cuando me doy cuenta que estoy siguiendo un guión en el cual yo no era consciente y que no importa por qué camino tomé, llego a un punto hasta que pueda verlo, pueda trascenderlo, pueda irlo sanando.
Entonces, esto nos puede pasar a muchas personas en diferentes edades y momentos, porque no podemos rechazar de dónde venimos, ¿sí? Podemos poner límites, podemos poner altos, podemos tomar distancia, podemos lo que ustedes quieran, pero venimos de ahí, pertenecemos a ese lugar y nuestra tarea es sanarlo e ir más adelante de eso. Y como se dice en constelaciones familiares, tú puedes poner un alto a todo lo negativo que te salpica a tu familia y luego al mismo tiempo honrar y agradecer que de ahí te vino la vida y que hay cosas buenas para ti ahí. Cuando uno logra equilibrar esas dos cosas, uno ya está más adelante en su árbol. Pero muchos en nuestros primeros intentos de mejorarnos, solo quisimos poner un alto y como estar como en contra de nuestra familia, tal vez algunos abiertamente, otros menos abiertamente, pero como ese rechazo de que yo no voy a ser como ustedes. Y decía Nelly, nuestra maestra, todo lo que rechacemos, ¿sí?, nos vamos a convertir en ello, porque no somos superiores a nada ni a nadie. ¿Sí? Entonces la vida nos enseña con un montón de situaciones, de crisis, de conflictos, que no podemos ser superiores de una forma soberbia, de una forma como egoica. Podemos ir más adelante, como dice Jodorowsky. Tal vez estás llegando a un lugar donde los otros todavía no han llegado, pero no por eso eres mejor, sino que simplemente vas un poco más adelante. Entonces, los que estamos en esta búsqueda, de alguna manera, como dice Jodorowsky, también somos la punta de lanza de nuestro árbol, porque vamos rompiendo con un montón de cosas que ni entendemos al principio y nuestra familia mucho menos, pero que luego con el tiempo, ¿verdad?, ya con más paz, con más serenidad, con más madurez, podemos comprender de dónde vienen ellos, dónde están ellos, y en medio de todo ese relajo de cosas o de conflictos o situaciones, a veces hasta violentas según los casos que han sido, mínimo te dieron la vida y había un amor de alguna manera allí que es difícil de comprender. Por eso nos encantan las constelaciones o las intervenciones dimensionales, porque es un ámbito en el cual no hay juicio. Y recuerdo una de las primeras constelaciones que yo codirigí con mi maestra, con Vicky Lubiano, donde el papá estuvo ausente, ¿verdad? Solo la engendró y se fue a otro país y la niña nunca más vio a su papá. Y entonces la frase que surgió es: me fui para que estuvieras bien, o lo mejor que pude hacer fue irme. Y entonces eso, solo estando como en ese trance de la constelación, en ese amor profundo, en ese campo, puedes comprenderlo. Porque no sabemos qué hubiera pasado si este papá se hubiera quedado. Son muchas las posibilidades, pero lo cierto es que no estuvo. Y entonces, cuando logras ver que no es que no te quería, que le valías madre, es que no pude estar, y para estar de cualquier manera mejor no estuve, entonces puede empezar como una reconciliación. Pero eso es algo súper personal que solo así no se entiende, porque hay como mucho juicio y mucho dolor, hasta que vamos comprendiendo la historia de nuestros ancestros. Entonces, más allá de entenderlos, es también eso, ir haciendo el trabajo de sanarnos para que nos haga menos daño y la herida se sane un poco más. Porque si no, vamos a seguir repitiendo el patrón del dolor, precisamente con los mismos conflictos o las mismas situaciones. ¿Hay algo más por acá? Muy bien. Sí, por ahí Brenda nos pone que sí, hay también lealtades relacionadas con las finanzas. Totalmente, claro, totalmente. Hay con las finanzas, con la salud, con la pareja, con cualquier área de la vida, con la profesión o con la no profesión. Es decir, la lealtad puede salpicar, como dice Juan Carlos, cualquier área de nuestra vida. Y con las finanzas, pues sí, digamos que hay casos en los que hemos visto que algún ancestro, por ejemplo, logró muchos bienes de manera mala vida, y de alguna forma entonces los descendientes no logran levantar cabeza, por decirlo así, a nivel económico, en una forma de ser leales a la situación en la que hubo un dinero mal habido, y entonces no es conveniente tenerlo. Entonces es una lealtad como mezclada, ¿verdad? Porque en honor a lo que pasó en el árbol, yo mejor no tengo, y aún así quiero pertenecer. O situaciones en las que también se ve que han habido, qué sé yo, formas también ilegales, si quieren, de tener el dinero, y en todos los descendientes se repite, o se repite el caso de que se pierde todo, se tiene mucho dinero y por alguna razón quiebran,
y eso se repite de generación en generación. Entonces, eso también es una lealtad. No es solo que ve qué casualidad, ¿verdad? Todos pierden sus bienes, sino que es una forma de ser leales, que nos pase lo mismo, tengo mucho y lo pierdo, o no logro tener nada, o por ejemplo, qué sé yo, a nivel de estudios y de trabajo siempre me despiden, o casi alcanzo el puesto y a última hora no lo tuve, y esos patrones se van repitiendo. Entonces sí, puede ser en lo económico, puede ser en el amor, en la salud, en muchas áreas. Lo importante por eso es ver dónde me trabo, dónde la vida no me fluye del todo, y donde de alguna forma siento que peleo, para ver si por ahí están los patrones en los que estoy siendo leales con mi familia. Sí, porque eso que dice Silvia es bien importante, porque puede ser que una persona ya esté muy cerca de alcanzar el éxito, digamos, en su salud, el éxito laboral, el éxito económico, el éxito en la pareja, pero hay un área donde se la va a sabotear porque siente que no tiene el permiso, no se da el permiso de ir más allá donde sus padres o ancestros llegaron. Uh-huh. Y entonces, porque si lo hace, siente que los traiciona o siente una gran culpa. Por eso esto es bien fuerte. Tal vez muchos de ustedes han leído la leyenda, la parábola de Paulo Coelho de la leyenda personal. Si pueden echarle un ojo. Es súper buena porque te va diciendo como las pautas de que todos tenemos un sueño, pero muchas veces tenemos miedo de que nuestra familia no nos vaya como a aceptar si vamos por nuestro sueño. Después te entiendes que tu familia sí te apoya de alguna manera, después sientes que hay mucho trabajo que hacer, pero después te das cuenta que igual si tienes que trabajar para alguien, lo puedes hacer por ti, hasta que llegas al último paso donde ya estás a punto de conseguirlo, pero te entra la culpa de que precisamente cuántas personas no lo van a lograr y te lo saboteas, ya cuando estás a punto de conseguirlo. Entonces todo esto puede ser súper sutil, porque la mente y el cerebro te van a poner en las circunstancias, o sea, vas a traer las circunstancias donde te vas a poner como en la límite del abismo, o te tiras al abismo y otra vez como que te lo saboteas, porque no tienes el permiso realmente de esta planificación. Y por eso estaba haciendo yo la reflexión, es muy probable, ¿verdad?, que tal vez este tema no tenía que ser tan abierto, al menos de entrada, y por eso tal vez somos menos, porque nos pasa a veces en las intervenciones. A veces hay temas que necesitan como un poquito más de esfuerzo, es como decir, bueno, tengo que hacer el esfuerzo de irme al link, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay un interés de ir un poquito más allá. Al menos a mí me gusta hacer ese tipo de análisis. Entonces, es una cuestión, ¿verdad? De saber en qué áreas, como decía Silvia, no fluyo, en qué áreas me saboteo, en qué áreas se me hace más difícil, porque tal vez alguno de mis ancestros no lo pudo hacer tampoco, o tengo el miedo precisamente de superarlos. Y siento que no tengo el permiso porque voy a dejar de pertenecer. Siento que ya no me van a querer. La traducción de voy a dejar de pertenecer es ya no me van a querer. Y si siento que no me quieren, entro en un vacío. Y antes de caer en ese vacío, mejor hago cualquier cosa con tal de que me vean y me quieran o me medio quieran. Hasta que, claro, estos más evolucionados, estamos entrando a etapas más evolucionadas en la humanidad, yo puedo entender que independientemente de lo que ellos hicieron o no hicieron, yo me puedo realizar y que todas las respuestas están en mí. Pero eso requiere bastante trabajo personal. Y recuerdo también un caso, puede ser así, bueno, es muy fuerte e impactante, pero cuando estábamos estudiando, nuestro maestro nos cuenta un caso de una familia en la que en la cuarta, digamos, bueno, no sabían en ese entonces, pero digamos que en cierta generación, entre los hermanos y los primos, eran como 8 los que tenían la misma profesión, y eran peluqueros, eran o estilistas si quieren ahora, pues, pero todos se dedicaban a arreglar pelos, cabezas y demás. Y entonces, estudiando la historia, se llega a descubrir que en la cuarta generación hacia atrás, es decir, hijos, ellos, sus padres, sus abuelos, en la generación de sus bisabuelos, se había vivido un genocidio en el país donde ellos vivían, y habían muerto muchísimos de los ancestros empalados. Entonces, varios de los sobrevivientes, un par de niñas,
salen, que se habían escondido, y cuando salen lo que ven es la imagen horrorosa de las cabezas empaladas de sus familiares. Y eso queda en la memoria de la niña, que es como la sobreviviente, de la que 3 generaciones después hay muchos descendientes que son peluqueros o estilistas. Y entonces la reflexión que se hace es, después del horror vivido por esta ancestra, donde vio cabezas ensangrentadas y demás, los descendientes se dedican a poner cabezas bonitas, ¿verdad? Arreglar cabezas. Entonces, muchas veces cuando se tiene la historia de lo que pasa atrás, podemos entender más claramente por qué se da un denominador común en determinada generación. Y puede ser que alguno de ustedes lo sienta, ¿verdad? Entre sus familiares, puede ser que muchos sean abogados, doctores o qué sé yo, bohemios, músicos, o lo que sea. ¿Y qué pasa? ¿A qué obedece eso? Puede ser también en algún caso donde hemos estudiado, donde hay mucho comunicador, y cuando se estudia la historia, en alguna generación atrás, alguien lo mataron, por ejemplo, con El Secreto, porque era... si habla se muere o cuestiones así, y luego la descendencia ya puede hablar y entonces son comunicadores todos, por ejemplo. Entonces hay cuestiones que se pueden ver más marcadas a nivel ancestral, y cuando no lo tengo, como decía alguien, ahí cómo sé si estoy teniendo una lealtad o no, pues es de conocer un poco mi historia y luego pues buscar asesoría o ayuda con alguien que pueda, a través de una constelación o a través de la kinesiología o a través de la radiestesia o varias técnicas, ir chequeando y midiendo si hay alguna lealtad que estoy cargando y que me está afectando en el área que en ese momento me interesa trabajar, ¿verdad? Entonces, es muy amplio, y también puede ser que en mi caso o en mi árbol no se note o no sea tan marcado porque la historia de mi árbol no ha sido tan pesada, pero cuando entre más pesado es el árbol, más podemos ver cómo los patrones se repiten. Y es así como que caemos todos en lo mismo, ¿verdad? En cualquier área. Pero sí, como suele suceder, hay árboles que no les ha tocado tan duro, entonces se diluye un poco más los temas que hay que seguir repitiendo para que alguien finalmente los sane. Porque el tema de la lealtad al final es eso. Es como que alguien tome conciencia, como decía Alejandra, que alguien tome conciencia, que alguien logre trascender eso para empezar a sanar al árbol. Entonces, no es que es nuestra cruz y pues ya ni modo, ¿verdad? En este árbol me tocó y ahora hagámosle ganas, sino que es cuestión de tomar conciencia para trascender en ese 2-3% de libre albedrío que tengo, ir aumentando un poco el rango para que yo pueda vivir más pleno, más feliz, más sano, más desde lo que realmente es mi ser y no simplemente puro robot, ¿verdad? Obedeciendo los mandatos inconscientes de mis ancestros. Aquí hay un comentario de Ale que dice, cuando los hijos son adoptados y no lo saben, ¿qué se puede hacer? ¿Es por decisión de los papás no decirles, aunque los adultos de la familia lo saben? Quisiera hacer un comentario de lealtad antes de hacer un comentario de esto. Hay casos, Claudio nos cuenta un caso, Claudio nuestro maestro, donde una mujer, en su familia había una enfermedad. De la sangre. De la sangre, sí. Y entonces ella dijo, yo no voy a tener hijos porque no quiero transmitir esa enfermedad. Y entonces se va a buscar a una niña en otro continente y a los años, ¿verdad? Adoptada, por supuesto, la niña desarrolla exactamente la misma enfermedad. Otro caso parecido también en la familia, en el árbol de otra persona, había muchos suicidios, ¿verdad? Y entonces la persona decide, la mujer decide, yo no voy a tener hijos precisamente para que no exponerlos. Y se va a la India, ¿verdad? A adoptar a una chica, a una bebé. Y luego de adolescente intenta suicidarse porque parece que India es uno de los países donde más altos índices de suicidio hay en adolescentes. Entonces, el inconsciente familiar sabe exactamente, o sea, por eso decíamos al inicio, no solo es una cuestión de sangre, sino que es una cuestión del campo, es una cuestión de la energía, de la información que se transmite. Y la pregunta acá es entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Es por decisión de los papás no decirles, aunque los adultos de la familia saben? En lo que le entendés, sí, lo que sí es que digamos que lo que hemos visto y lo que hemos estudiado es que el cerebro lo sabe todo. Es decir,
a un niño no se le engaña, ni a nadie, pues no se nos engaña. Podemos creer que no sabemos o hacernos los que no sabemos a nivel consciente, pero un niño adoptado siempre lo sabe. De alguna forma, siempre tiene la sensación de que algo no encaja o de que ahí no pertenece o eso, no se siente parte de. Entonces, lo que nosotros hemos estudiado desde la experiencia de nuestro maestro es que siempre es mejor decirlo, porque digamos que el hijo adoptado tiene derecho a saberlo, tiene derecho a conocer su origen o a buscar su origen y entender que también la familia que lo acogió lo ama, lo cuida, lo cría y demás, pero entender que cuando se siente ese que no encaja es porque en algún momento no era parte de ese sistema. Entonces, lo más sano y recomendable para la salud de ese niño, de ese hijo adoptado, es saberlo. Pues idealmente desde pequeño, pero si no a la edad que sea, siempre va a ser mejor saberlo que no saberlo. Porque otro de los temas que ya trataremos más adelante es el tema de los secretos familiares, que en el caso de los niños adoptados es así, ¿verdad? Todos los adultos lo saben, pero nadie dice nada. O sea, es aparentemente secreto, aunque no lo es del todo. Y siempre, o en muchos casos, pasa que a alguien se le salió. A una empleada, a la tía que estaba enojada con no sé quién, a alguien se le sale y es mucho peor enterarse de la verdad en esos conflictos que enterarse de la verdad en amor y en armonía, dicho por mamá y papá adoptivos. Recuerdo que esa fue una de las primeras preguntas en el primer taller de constelaciones familiares que estuvimos nosotros con Nelis. Y ella nos puso un ejercicio, ¿verdad? En ciego se llama, donde habíamos dos personas que representábamos a los niños adoptados y habían los papás biológicos y los papás adoptivos representados, pero nadie sabía quién era quién, solo ella. Y entonces yo fui uno de los hijos adoptados en el rol, y entonces es como la energía, estábamos como un triángulo, estábamos los hijos acá, los papás biológicos acá y los papás adoptivos, pero no sabíamos quién era quién. Entonces la energía nos llevó exactamente a los de la derecha, y ella nos dijo, ellos son sus papás biológicos. Entonces, una persona, un niño, un joven adoptado siempre lo sabe, por eso todo lo que les dijo Silvia es mejor decirlo. Aquí otra buena pregunta de Joseph, dice, ¿y por qué en ocasiones los ancestros no quieren que uno lo supere? En principio es por protección, ¿verdad? Es como, si a mí me funcionó de una manera, ¿verdad? Porque la vida fue dura en este sentido, en este otro sentido, entonces lo que me funcionó es ser esto, ser estricto, o ser muy estudioso, o ser muy trabajador, o ser un ladrón, o ser un narcotraficante, o sea, lo que sea. Y entonces espero eso de mi familia porque eso es seguro, ¿sí? Entonces, en primer lugar, es por eso. Pueden haber otros casos que sean un poco más retorcidos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, algo que no es exactamente la psicogenealogía, y lo comprobamos en cada intervención dimensional, en cada constelación, es que siempre hay un hilo conductor en todo esto, y ese hilo conductor es la vida y es el amor. Es muy fuerte. Entonces, solo que digamos, con los ojos de la experiencia, de lo que podemos ver a simple vista, con los ojos de lo que nos han contado, de las historias de los ancestros, nos es muy difícil como tener esa mirada amorosa, esa mirada, ese hilo conductor, porque solo tenemos la historia del tío fulano que se robó todo, la tía no sé quién, que se fue con no sé cuánto, que el otro se quedó con la finca, o sea, solo tenemos esas partes de la historia. Claudio nos cuenta un caso bastante fuerte también, donde una chica empieza a preguntar por su árbol y todo, y de repente había un tío excluido, ¿verdad? O sea, y ella preguntaba, ¿y este tío? O sea, y nadie quería saber de ese tío. Hasta que ella investiga y lo encuentra y le dice, pero ¿por qué usted está excluido de la familia? Le dice, no te dijeron nada, le dice. Yo era el único que no me acostaba con la mamá, o sea, de todos nosotros. Entonces era el único que recuerdo, de verdad, era el único que había logrado trascender eso. Pero todos los demás estaban encerrados en su patología, ¿verdad? Y era el único que se había salido, pero para el sistema él estaba excluido. Fuerte, ¿verdad? Fuerte porque el sistema se autoprotege, ¿verdad? Y claro, eso es un caso más desde la biología, ¿verdad? Y la psicogenealogía, para la biología no hay moral. Por eso cuando hablemos de los temas de descodificación de enfermedades. Ok, vamos ya llegando casi al final. Sí, muy bien. Con lo que dice Agnes por ahí, con base en lo anterior, ¿no tuvimos hijos por lealtad o por rebeldía?
pues de alguna forma siempre la rebeldía también es la lealtad. Ahí está, sí. Ok. Muy bien. Estamos entonces casi. Sí, estamos ya. Sí, estamos. Muy bien, pues de verdad muchas gracias por haber hecho el salto del Facebook para acá, ¿verdad? Igual vamos a tratar de editarlo y vamos a colgarlo. Exacto. Este tema da para muchas cosas, ¿verdad? Es muy fuerte el tema. Así que la idea es como empezar como a dar algunas pistas que nos puedan empezar a mover. Igual, algunos han puesto en el chat, ¿verdad? Del Facebook que al empezar a comentar todo esto, algunos se les han movido cosas. Eso es normal que pase porque cada uno estamos en algún punto y de repente, ¿verdad? Llega el estímulo, llega la información y entonces ya puedo verlo. ¿Sí? Es impactante. Muy bien. Y bueno, les dejamos la primicia a los que están por aquí con nosotros ahorita. Vamos a tener un grupo de trabajo siempre en línea, ya más personalizado. Van a ser 4 sesiones los martes, empezando el martes que viene, de 8:15 a 9 de la noche. Entonces, por si están interesados en participar en este grupo taller de trabajo personal, les vamos a igual a dejar la información en el grupo para que se inscriban, porque ya empezamos el martes, así que ojalá los tengamos y puedan compartir con alguien que puedan sentir ustedes que le puede interesar o le puede ayudar y ya está listo para entrarle al tema, así que todos serán bienvenidos. Él va a tener un precio especial para los miembros, ¿verdad? Tiene un precio especial para los miembros del grupo. Entonces, si tienen a alguien interesado, pues invítenlo al grupo para que pueda acceder al precio de los miembros del grupo. Y mañana, en la mañana, si alguien tiene tiempo y quiere estar en un taller de intervenciones dimensionales, que son nuestras constelaciones familiares, serán más que bienvenidos de 9:30 a 1. También con precio especial por ser miembros del grupo. Cualquier cosa nos cuenta. Muy bien. Muchas gracias. Que digamos el precio que nos estima. Bueno, son 49 quetzales de cada sesión. Sesión son 296. 197 quetzales por las 4 sesiones. Sí. Entonces es precio especial para miembros. Grupo. Igual lo vamos a postear, ¿verdad? Y si alguien quiere acceder a ese precio, pues, entonces que se haga el grupo. Y solo va a haber cupo para 99 personas. En esta primera... Porque es lo que cabemos en Zoom, ¿verdad? Y si no, pues nos vamos a otra plataforma. Buenísimo. Podemos explicar de qué se trata, dice Ángeles. Dice Virginia. Virginia, perdón. Entonces, se trata de los temas que hemos estado posteando en general, un poco del nombre, de los ciclos y de las lealtades, pero ya más con trabajo, más como taller, ¿verdad? Como con ejercicios, con meditaciones, con visualizaciones, con preguntas. Donde puedan intervenir ya con casos concretos de su árbol para que podamos darle la retroalimentación. Ya vamos a usar las técnicas energéticas que manejamos para ir trabajando con los que tengamos en el grupo. Así que de eso se trata. Y lo que Agnes preguntaba, sí, es siempre del árbol, para profundizar en eso. Solo un comentario, ayer estaba en una sesión de portales dimensionales, que es otro tema, pero la persona estaba en su meditación profunda y lo que quiero decirles es que la pantalla no es ningún obstáculo para este tipo de trabajos, porque yo estaba sintiendo exactamente lo que ella estaba sintiendo. Y ella me dice, ¿y tú por qué estabas sintiendo lo que estabas sintiendo? Porque estamos conectados con el campo. Entonces, la distancia es una imaginación, porque cuando estamos conectados, es decir, no hay separación. Eso es lo que quería decir. Muy bien. Muy bien, pues entonces, sí, a los que están interesados que nos están poniendo por ahí, ya en un rato les ponemos la información, ahí está el temario y todos los datos para que puedan acceder. Así que muchísimas gracias, que tengan buena noche. Bien, gracias. Buen fin de semana. Atómica, que nos está dando unos consejos ahí, gracias. Muchas gracias, Mariela, muy amable. Bueno, feliz noche entonces, que descansen. Nos vemos. Estamos en contacto. Chao. Adiós.